Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis. Y gracias también a los que nos siguen en vivo por Voz Media Network. Voz Media Network es otro canal en YouTube por donde transmitimos en vivo. Gracias a los que están en el canal 16, en el canal 18 y en el canal 85. Y a esta hora recibimos a Lilian Pagán de Asisa, famosa en las últimas 24 horas, porque la gente, hay algunos que le gustó, otros no le gustó el tema de las encuestas. Bienvenida, Lilian, un placer. Bueno, muy buenas tardes. Tarde, noche, estamos aquí a las 8 de la noche. Estamos aquí, encantada de estar contigo de nuevo. Tenía mucho tiempo que no me invitabas, así que ojalá que este sea el inicio de un nuevo ciclo de entrevistas contigo. Este programa es suyo, la productora la vamos a votar, porque como que no lo inventa. Tiene que invitarla. Doña Lilian, mucha gente se ha cuestionado sobre el tema encuestas. Antes de que entremos en las consideraciones de su encuesta, hace aproximadamente un mes salió la encuesta más esperada. Todo el mundo aquí estaba, la Gallup, salió la Gallup y parece que fue una gran decepción para muchas personas. Desde su punto de vista, ¿cuál es la credibilidad del sistema de encuestas en la República Dominicana? La credibilidad de las encuestas es muy buena. Desgraciadamente no se ha sabido explicar el porqué de las diferenciaciones. Eso es lo que pasa. Yo no creo que ninguna de las encuestadoras establecidas se va a sentar en un escritorio a escribir números. Eso no es verdad. Porque tienen mucho tiempo trabajando y tienen no solamente su prestigio, pero su integridad profesional a la cual se le hace frente, y además tienen otros muchos clientes. No van definitivamente a hacer un disparate para después frente a sus otros clientes quede muy mal. Yo lo que creo es que hay situaciones metodológicas importantes que no están siendo comunicadas a las personas y que cada consideración metodológica de eso puede dar lugar a un resultado diferente. Porque en política, y sobre todo cuando tú quieres hacer una predicción, tú no vas a coger un dato bruto. Tú tienes una serie de variables a través de las cuales tú ponderas y entonces tú haces una proyección. No es simplemente, yo 50, 80, yo saqué 80, yo te voy a presentar. Porque eso no es así. Porque tú sabes que hay un recuerdo de voto, que hay una conducta de voto pasada, que hay una serie que hay una serie de variables que si tú no la tomas en cuenta en el día de las elecciones, te vas a caer en términos de tu predicción o tu proyección. Pero en sentido general, yo creo en las encuestadoras, creo en el sistema de encuestas. No es como dice, hay un ex candidato presidencial y expresidente que dice que las encuestas dependen de quién la pague, que el que la paga, que ese le pone los números que quieren. ¿Eso es cierto o es falso? No de las encuestadoras reconocidas, porque no se lo van a jugar. No se van a jugar su faja con eso, porque alguien te pague. Al fin y al cabo todos los clientes te pagan. Sí. Entonces, no es un tema de que nadie va y dice, mira, yo quiero que tú me saques este salchichón de encuesta así, que me lo frías así, así. No es, eso no es cierto. A menos que tú no tengas una encuestadora que tú no conozcas el nombre y que de repente te llegue al país, como hay muchas, porque es así. A esas realmente tú no tienes un sitio específico donde tú puedas ir donde ellos, tú no tienes una trayectoria de esa persona, y entonces esa persona o esa encuestadora o ese nombre puede prestarse para cualquier cosa. Pero las encuestadoras que aquí están haciendo trabajo hace mucho tiempo pueden equivocarse en sus predicciones, pero eso no quiere decir que son no éticas cuando hacen una presentación. Hay personas, por ejemplo, en esa última presentación hubo cosas que el presentador debió de haber clarificado en términos metodológicos. ¿Okay? Y aparentemente por el tiempo o por el contexto en que se presentó, no le dio tiempo. Una pregunta. Ustedes hicieron una encuesta reciente, que es la que están presentando desde el día de ayer. De esos cuestionarios que ustedes trabajaron en los últimos días, ¿cuál es el principal problema que le preocupa a los dominicanos?
principal problema es la economía, esos son los altos costos. La gente tiene que comer todos los días, tiene que ir al supermercado todos los días o al colmado. O sea, el principal problema, el que más le afecta a las personas, en primer lugar, es la parte económica. Los altos costos de los alimentos, los altos costos de los servicios. En segundo lugar, consistentemente está la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana obviamente te hace que tú estés medio preso dentro de tu casa. Y tenemos una pregunta aquí que dice, ¿qué tan seguro usted se siente de caminar solo de noche? Y el 64% dice nada seguro. ¿Qué significa eso en términos de tu vida diaria, de la gente que tiene que ir a estudiar a la universidad de noche? Que los delincuentes están sueltos y los serios estamos presos. Exacto. Qué cosa tan bonita, ¿eh? Entonces, ¿cómo tú puedes vivir en términos de la seguridad, en términos de hacer lo que tú haces con tu vida, de salir, de trabajar, de amanecer temprano porque tienes un trabajo a las 5 de la mañana? Eso impacta seriamente el tono de la población. Entonces, el factor económico por un lado y el factor de seguridad. Son los factores que más preocupan a la gente. Ahora, la pregunta es, con el tema económico, porque, por ejemplo, yo he visto que se ha... y el empleo. Y el empleo que va junto con el factor económico. Con el tema económico. Ajá. Pero yo pienso y me pregunto, si la gente con el factor económico, yo he visto que ha habido un despliegue de parte del gobierno central tratando de explicar de que son factores internacionales, de que el COVID-19, que el tema de Ucrania, que todo eso, que por eso es que la economía está mala. Cuando ustedes van donde las personas, lo cuestionan, le preguntan, ¿la gente entiende realmente que la situación económica está mal por eso o que está mal porque no ha habido un manejo correcto, una gerencia correcta del tema económico? Hay específicamente una pregunta que hacemos, es ¿quién es el responsable del agravamiento de los problemas? Y hay varios indicadores ahí. Y esto es leer, esto nosotros lo leemos, leer todos los mencionados. Ok, entonces, el mal manejo del gobierno actual tiene un 47%. Y ya esa es una atribución directa al gobierno actual, a cómo está manejándose el gobierno actual. Pero si vemos la pandemia y sus secuelas, tiene un 43.5%, o sea que muchas personas consideran también ese factor. Los gobiernos del PLD en un 42.3%, la guerra entre Ucrania y Rusia, la sociedad dominicana y la población, eso hace ambos alrededor de un 21%. O sea que la gente le puede atribuir al gobierno pasado y también al tema de la crisis del COVID y de la guerra. Del contexto externo o internacional. Pero en esta medición, el mayor porcentaje le está focalizando ya el mal manejo del gobierno actual. ¿Qué significa eso? Que el factor de atribución hacia el gobierno está aumentando. Entonces, pensando en eso, factor económico, situación de inseguridad, desempleo, y por el otro lado la gente dice, un 47% dice, fulano es el responsable de lo que me está pasando o de lo que está sucediendo. ¿Cuáles números tiene el gobierno en este momento de favorabilidad? Yo no tengo favorabilidad para el gobierno, tengo aprobación. La aprobación. De la gestión. La aprobación para la gestión ahora mismo es negativa. Desaprueba un 55% y aprueba un 43%. No es que esté en un 10, un 15, un 0, pero 55% ya está en sentido negativo la aprobación, la desaprobación. Y esto lo está haciendo principalmente las personas que viven en las grandes ciudades, en el Distrito Nacional, en el mismo Santiago, en Santo Domingo un poquito atenuado, pero y en el este, pero sobre todo en Santo Domingo, el Distrito Nacional. Y también esto está siendo hacia abajo, o sea, la desaprobación con el nivel socioeconómico bajo y marginal. ¿Qué quiere eso decir? Que las personas que están sintiendo más la crisis, pues ya están reaccionando y desaprobando la gestión del gobierno. La gente piensa, en esa encuesta que ustedes hicieron, que las cosas están empeorando en su propia vida, o sea, que su situación
del día a día ha empeorado en términos económicos? Claro, nosotros tenemos unos indicadores, lo que nosotros le llamamos tono situacional, ¿verdad? Los indicadores de tono situacional todos están en rojo en este momento. Situación general actual del país ha retrocedido hace un año. 53% dice que ha retrocedido. Solamente un 27% dice que ha avanzado. La situación económica del país, 49% piensa que es peor o ha retrocedido de hace un año. Y su situación económica, personal y de su familia, en un 47%, se siente que ha retrocedido y es peor. Entonces, esos indicadores, el diferencial es negativo en los tres. Y más preocupante aún, es también negativo en la esperanza hacia el futuro. ¿Qué piensa la gente? Que que esto se cayó ya, que no hay forma de salir de esto. ¿Qué tanto, más o menos posibilidades, pensando en el próximo año, y se lo ponemos en el próximo año, no en el futuro, así, de que las cosas mejoren en el país al finalizar este periodo? Menos posibilidades, un 42%. Más posibilidades, un 37%. Aunque es poco la diferencia, pero yo nunca había visto un diferencial negativo en la esperanza. ¿Cuántos años tienen ustedes, Miriam? Más de 30 años. 30 años. En 30 años usted no había visto eso. No, porque la esperanza siempre se mantenía. Aunque estuviera muy mal la situación. La gente decía, no, la cosa va a mejorar. La cosa va a mejorar y esto siempre daba positivo, la esperanza. Entonces, ni aún en los peores años de... Bueno, quizás cuando Hipólito, no me acuerdo bien. Mira otro indicador que te dice a ti que el tono situacional está llegando a la desesperanza. Aún no ha llegado, porque está en 55, 57, así. Si usted tuviera la oportunidad, ¿se iría de la República Dominicana para mudarse a otro país o se quedaría en el país? El 51% dice que se iría. El 51% de la población. Y eso, no me entrevistaron a mí. Si me preguntan a mí, más rápido me voy. O lo estoy viviendo yo con la Universal de Seguro, me hubiese desgaritado hace rato este país. Entonces, muy, muy interesante eso que usted está diciendo, porque es mayor entre los jóvenes de 25 a 34 años, en personas que tienen un nivel académico de por lo menos de bachiller o superior. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a dejar que se nos vayan nuestros cerebros. La fuga de cerebros. ¿Cuál ha sido el impacto en esta encuesta? Tema económico, tema de seguridad ciudadana, desempleo, la gente echándole la culpa. ¿Cómo ha impactado eso en la figura del presidente de la República? En la figura del presidente, muy poco. Si vemos la figura, la opinión personal del presidente Luis Abinader todavía se mantiene como buena y muy buena en un 55%. La persona dice qué tan favorable o desfavorable es su opinión personal del presidente. Y se ve como una figura que no es desfavorable para la mayoría de la gente. Los que están con él quizás sí, pero él no. Él no. Porque entonces, cuando tú le preguntas, entonces, la aprobación, ¿por qué es negativa? ¿Por qué es negativa la aprobación? Porque eso es gestión, esto no es figura, es la gestión que se está haciendo. Y la confianza se ha tornado muy negativa también, porque cuando tú le preguntas a la persona que la confianza en la resolución de los problemas del país, ¿qué tan el presidente de la República, Luis Abinader, le inspira? Personalmente, mucha, bastante, poca o ninguna confianza en que va a resolver o a minimizar los problemas del país. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, un poco dura esta. 35.6% poca confianza y 30% ninguna confianza, alcanzando un 65.8% de desconfianza. O sea, no hay esperanza de que en lo que quede de gobierno se vayan a mejorar las cosas. Entonces, obviamente que eso podría ser positivo para el gobierno o negativo, dependiendo de cómo tú lo manejes. Pero la verdad es que sistemáticamente el nivel de confianza se ha ido perdiendo, de que se van a resolver los problemas. ¿Qué son los problemas? El alto costo de la vida, el asunto de la seguridad ciudadana, el empleo, o sea, los problemas que para ellos son lo que le están podría ser bueno para el gobierno, porque el gobierno dice, en un año yo no voy a resolver, necesito 4 más. Correcto. Pero la gente también podría evaluar y decir, coño, pero esta gente no dijeron, por ejemplo, que en 6 meses se iba a resolver el tema de la delincuencia, y ahora es que los delincuentes están duros y curveros. O sea, es un tema que usted podría ser agridulce. Podría ser. Ahora, el gabinete sí es verdad que tiene
su gabinete le inspira personalmente mucha, bastante poco, ninguna confianza que va a resolver los problemas, que sería la parte ejecutiva, su gabinete. Lo que le acompaña. 40% ninguna confianza, 36% poca confianza, con un 76.7% en total de desconfianza en que van a resolver los problemas, de que ese gabinete puede resolver, es afrontar y minimizar esos problemas. Interesante eso. Sí. Pero entonces, viendo esos factores, doña Lili, primera vuelta, el año que viene, pues ya estamos a día de las elecciones, tanto las municipales, que son en abril, creo que es, y las otras son en mayo. Exacto. La pregunta sería, ¿cuál es el posicionamiento de los partidos a este momento si las elecciones fueran hoy? Bueno, yo tengo dos cosas. Primero es la orientación partidista activa, o sea, que son las personas que se declaran miembros o simpatizantes de un partido y están trabajando. Y ahí tenemos que el Partido Revolucionario Moderno tiene un 30.5% de simpatía activa. La Fuerza del Pueblo tiene un 23.1% activamente y el Partido de la Liberación Dominicana tiene un 20%. O sea que estamos hablando de 20% PLD, 23% la Fuerza del Pueblo y 30.5% el Partido Revolucionario Moderno. Pero quiere decir que el PLD no está tan destruido entonces viendo esos números. No, para nada. El PLD mantiene alrededor de 19 a 20 en todos los indicadores. O sea que podría ser un partido decisivo en el próximo proceso electoral. Correcto. Y una cosa interesante es que el 25.7% de la gente se declara independiente, no va a ni votar, simpatiza ni es miembro de ningún partido. Y ese es el partido más peligroso, porque es el que da la sorpresa. Ese es lo que gana o pierde las elecciones, esos independientes. Son lo que ganan. 25.2%. Eso ha crecido según su número en los últimos tiempos, ha ido disminuyendo. Se ha puesto hasta 30% de gente que se declara independiente. Antes, hace como 10 años, era un 18, un 20, pero hace un tiempo que está en un 25.7%. Y eso es consistente con la encuesta, el Barómetro Internacional, que dice que la gente ha perdido el deseo de pertenecer a asociaciones políticas. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién quedaría en primero, segundo? ¿Quién pasaría? ¿Quién perdería? ¿Habría segunda vuelta o no habría segunda vuelta? Si las elecciones fueran hoy, como está medido aquí, necesariamente habría una segunda vuelta. Luis Abinader 38.2 y Leonel Fernández 36.3 en este momento. Abel Martínez con un 19%. Son tres fuerzas formidables. ¿Cuántas muestras ustedes tomaron para llegar a 1.292. 1.292. Y en esa 1.292, Luis 38. 38, Leonel 36 y Abel Martínez 19. Pero Luis y Leonel están a 2 puntos según la encuesta. 2 puntos. Eso es un empate real, no técnico, real. Hay un empate. No me digas. Y fíjate, por ejemplo, que Luis Abinader liderea en el Cibao, en el resto del Cibao, en el este y en el noroeste, noroeste. Leonel Fernández liderea en el distrito, en términos de intención, de expresión de intención de voto. En Santo Domingo está empate con Luis Abinader y en el sur muy por encima de ellos dos. Mientras que Abel Martínez su fortaleza está todavía en Santiago, está muy localizada a Santiago. O sea, él no ha crecido en el Cibao Central, en el distrito. El Cibao Central tiene un 23%, pero aún en el Cibao el 46% es del PRM. O sea que... ¿Qué es más fuerte en el Cibao, Abel o su partido? El partido es más fuerte en el Cibao que Abel Martínez. O sea, ¿y ustedes pudieron evaluar en términos individuales de qué era más fuerte en el país entero, de la candidatura de él o el partido? No, pero lo podríamos analizar. No lo hemos analizado, pero ya tiene una tarea para la siguiente. La data está ahí, puede analizar. Ya vemos que en primera vuelta nadie gana, 38, 36 y 19, ¿verdad? 19. Entonces, en una eventual segunda vuelta, bueno, deme los números. En una eventual segunda vuelta, si los candidatos son Leonel Fernández y Luis Abinader, que es lo que el 45% de la gente está diciendo que puede ser,
Leonel Fernández y aliados, porque yo pongo y aliados porque para que esto se produzca hay que tener una alianza. Una alianza obligatoriamente, 48%. Y Luis Abinader y aliados, 37.3%. O sea que si el presidente no gana en primera vuelta, no gana, según lo que dice la encuesta. Según en este momento, si el presidente no gana en primera vuelta, da lugar o da espacio a las negociaciones que van a venir. Ahora, podría ser que el presidente y el PRM puedan ser mejores negociadores. Entonces, sí. Todo depende de quién vaya y se sienta y amarre la chiva del PLD. Amarre la chiva. Es correcto, es correcto. En términos de los partidos políticos que la gente entiende que ocuparán la municipalidad, porque yo pienso que uno de los factores interesantes del proceso del 20 fue que una ola se llevó todas las alcaldías. Correcto. Entonces, correcto. ¿se podría repetir ese proceso ahora en las elecciones de abril? Porque estamos cerca ya a un año. Estamos a un año, pero tú sabes que hacer una encuesta municipal es sumamente costosa y compleja. Hasta ahora nadie se ha animado a que hagamos esto. Pero ya efectivamente, cuando uno le pregunta a las personas por el voto partidista, yo no le tengo mucha confianza a estos escenarios porque tú ir sin un candidato en específico en la cabeza es muy diferente. Ahora, si se le dice, independientemente del candidato que lleve, ¿por cuál partido votaría usted en las elecciones del 2024? En el presidencial, que ya hemos más o menos visto lo que eran las cosas, pero en el voto partidista en la senaduría está 33% PRM, 27.2% Fuerza del Pueblo y 22.6% del PDD. O sea que hay un 8% de no sabe, ninguno, y otro, todo eso hace alrededor de 20 más. ¿Qué sucede aquí? Que eso, si este país se da, implicará un Senado bastante heterogéneo, no solamente de una fuerza específica. O sea, que a diferencia del 20, que el PRM barrió en el Senado, que se va a ir en un todo. Ahora va a haber diferentes partidos. Exacto. En la alcaldía el PRM es más fuerte, 36.5% de la alcaldía, pero Fuerza del Pueblo tiene 26% y PLD 24%, 8 y 4.5 no contesta. Pero si esto se da, se esperaría entonces unas estancias más heterogéneas tanto a nivel municipal como a nivel de senaduría. Bien. Que no está mal en términos de lo que es la democracia. Una pregunta, ya casi llegando nosotros al final. De los candidatos, de los propuestos candidatos, Leonel, que dice que su partido todavía no ha dicho que él, pero ni modo, no soy yo, no creo que sea yo. Abel, que en su partido todavía insisten en llamarlo, no le quieren decir que el candidato, parece que es para joderlo al final. Y Luis, que dice que va a esperar en agosto para decir si va o no va, que todo el mundo sabe que va. ¿Cuál de esos tres tiene la mayor tasa de rechazo? Porque eso surte también un efecto muy interesante en el voto final. Bueno, déjame decirte. La tasa de rechazo, te lo voy a leer tal cual nos resultó en nuestra encuesta. Luis Abinader tiene un 29.4% de tasa de rechazo. ¿Pero eso es porque está ejerciendo o nunca votarían por él, porque han visto su gestión y dicen nunca votaría de nuevo por el candidato. Leonel Fernández tiene un 23.4%. Esos son los que lo acusan de que hizo de todo y no lo quieren otra vez. Y Abel Martínez tiene un 7.6%. Pues analizando eso es muy positivo para él. Eso es muy coherente cuando un candidato está en tercer lugar. En términos, cuando tú le preguntas por cuál tú no votarías, tú tiendes a pensar en contra de el candidato que sí te gusta, que generalmente son los dos primeros. O sea que como él no hay ni rechazo ni favorabilidad, no hay por qué pelear, lo dejan tranquilo ahí. Exacto. Entonces, y además, acuérdate que él tiene un 20% y que posiblemente habrá una segunda vuelta, entonces tampoco hay que ponerse muy mal con él. Una pregunta. Yo estudiaba en el proceso pasado un fenómeno que nos llamó la atención, de hecho lo conversaba con usted en algún momento, de candidatos outsider que crecen, que salen de repente y la gente pone la esperanza. En el proceso pasado era Ramfi.
Ramfi fue un fenómeno. El voto en el exterior de los dominicanos, eso fue un escándalo. O sea, la gente estaba en Ramfi, en Ramfi, en Ramfi. Pero ya se apagó la llama de Ramfi. Ahora yo escucho mucha gente hablando de Tomás Castro, por ejemplo. Tomás Castro, Tomás Castro, Tomás Castro. Algunos hablan de Guido, qué sé yo. Esos candidatos alternativos, como uno le llama, ¿cuál ha sido el comportamiento que ustedes han podido ver en esta encuesta? La pregunta es abierta y tú pudieras tú pudieras pensar en cualquiera, pero todavía la gente está muy dentro de los potenciales candidatos que son de los partidos tradicionales, porque lo que nosotros hemos visto a través del tiempo es que que un candidato emergente, como se presenta en otros lugares, aquí requiere de una estructura fuerte para que la gente confíe en que puede hacer algo. Entonces, hemos visto, por ejemplo, fíjate a Guillermo Moreno, por ejemplo, que tiene cuánto tiempo saliendo. En su momento tuvo potencial. Yo me acuerdo haber medido a Guillermo Moreno cuando se decía que era el potencial outsider de las elecciones. ¿Y a dónde ha ido? ¿A dónde fue? O sea, consistentemente se ha mantenido en unos porcentajes de un 1, un 2% a nivel de votación. Yo no he visto un outsider que sin un partido específico sea capaz de arrancar. Sí lo he visto en una persona que no era considerado como un potencial fuerte, con un partido fuerte por atrás, sí lo he visto que puede surgir. O sea, que esos es fenómenos... una combinación. Todavía esos fenómenos todavía no los vamos a ver. No lo hemos visto, ni la gente está en eso. Fíjate que cuando se pregunta qué partido debe gobernar, esa pregunta que nosotros tenemos, ¿qué partido debe gobernar? Vuelve otra vez, el PRM creo que tiene un 39%, el PRM debe continuar en el poder en un 39%, la Fuerza del Pueblo debe gobernar en el 2024 el 35%, el PLD debe volver al poder en el 2024 un 24%, y otro partido debe gobernar 3%. O sea, que la gente note en eso. Entonces la gente... Eso es una quimera. La gente va a una persona y a una estructura que conoce. Gracias, doña Lilian. Se nos acabó el tiempo. Qué pena. La voy a invitar de nuevo porque usted no se me pierda. No, tú me llamas. Lo que pasa es que después que somos tan bellos, estamos tan bellos. Ahora estamos con comparancia, dicen los viejos del campo. Señores, gracias por acompañarme. Mañana a las 8 de la noche tenemos un compromiso A Esta Hora con Obniel Ramírez. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.